Muy buenos días. Gracias a las personas que ya se han unido a este seminario virtual Minería y Derechos de la Naturaleza, un enfoque interamericano, organizado por AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y CEDER, el Center for Democratic and Environmental Rights, el Centro para los Derechos Ambientales y Democráticos. En esta ocasión, estas dos organizaciones nos hemos unido para tratar un tema fundamental, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. El marco de la Constitución ecuatoriana, mediante un proceso altamente participativo en el año 2008, estableció el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Un adelanto muy importante en materia constitucional que se realizó, como ustedes saben, en un proceso constituyente donde además de establecer los derechos de la naturaleza se tomó en cuenta la sabiduría local del summa causa o el buen vivir como parámetro del desarrollo del país. Han pasado muchos años desde la adopción de la Constitución ecuatoriana que estableció los derechos de la naturaleza y han pasado también muchas cosas. Han sucedido uno tras otro proyectos extractivistas que han afectado a los derechos que están establecidos mediante protección constitucional en este país andino y los ecosistemas frágiles y las especies se han visto amenazadas, así como las comunidades que dependen de ellos frente a actividades antrópicas, es decir, realizadas por seres humanos que tienen alto impacto como es la minería y sobre todo la minería a gran escala, la minería a cielo abierto. Entonces, en este seminario vamos a hablar de la concepción constitucional para abordar actividades como la minería y su impacto en los derechos de la naturaleza, así como de las dificultades que tenemos quienes trabajamos en la defensa de estos derechos para garantizar que los procedimientos que se han establecido de forma técnica y también de forma legal, como son los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, sean respetados y sean ejecutados de una manera adecuada. Entonces, en este evento vamos a analizar el tema, además, con un enfoque interamericano. Es decir, sabemos que hay muchas personas que nos están siguiendo desde fuera de Ecuador y que están también interesadas en cómo esto puede afectar a debates actuales como el que existe actualmente en Chile, que está construyendo una nueva constitución que se busca desde muchos sectores tenga una vocación ecológica y que incluso incluya los derechos de la naturaleza también. Entonces vamos a hacer referencia a qué se señala desde este enfoque interamericano en relación a los derechos de la naturaleza y la minería, incluyendo la importantísima opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana sobre medio ambiente y derechos humanos y otros temas que el sistema interamericano de derechos humanos ya ha establecido en relación a este tema. Para hablar sobre este tema del día de hoy nos acompañan tres personas que tienen una relación profesional y personal también de mucha pasión con el tema de los derechos de la naturaleza. En primer lugar va a estar haciendo una intervención Hugo Echeverría. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hugo es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es Master of Laws por la Universidad de McGill en Canadá. Él es abogado externo de la organización que coorganiza este evento, el Center for Democratic and Environmental Rights, y es copresidente del grupo de investigación sobre los derechos de la naturaleza de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Después de la intervención de Hugo, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Va a estar también participando con nosotras Paola Ortiz Jaramillo. Paola es estudiante de Ingeniería Civil y ella es integrante del colectivo Yasunidas de Cuenca y de la Escuela Popular Agustín Cueva Dávila del Ecuador. Paola nos va a dar su perspectiva desde su pertenencia a un colectivo muy importante
que realiza activismo por la defensa de la naturaleza y de las comunidades en el Ecuador. Y finalmente, podemos pasar a la siguiente diapositiva, nos va a acompañar Carla Luzuriaga. Carla es abogada ecuatoriana y asesora legislativa. Ella es coordinadora de litigio de la Plataforma por el Acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva en Ecuador, y ha sido pasante durante estos meses de AIDA, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, donde ha colaborado con su visión en relación al estado actual de los derechos de la naturaleza y el respeto a los derechos humanos en el Ecuador. Además, ella fue pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto ella es quien nos va a acompañar con esta visión interamericana sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. La metodología es bastante sencilla. Cada panelista va a contar con 15 minutos para su presentación y a continuación vamos a abrir un espacio de diálogo, de preguntas, donde esperamos que todos y todas ustedes participen activamente. Este seminario está siendo grabado y una vez que haya terminado, lo subiremos en las páginas de nuestras respectivas organizaciones. Ustedes lo podrán encontrar en la página de AIDA en español, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter también. De esta manera, entonces, cierro la presentación inicial. Voy a estar moderando el evento. Mi nombre es Javier Dávalos, yo coordino el programa de cambio climático en AIDA. Estoy basado en Ecuador también y es un gusto darles entonces la bienvenida a nuestro y nuestras panelistas. Así que, Hugo, empezamos contigo. Tienes 15 minutos para tu presentación y nuevamente bienvenidas a las personas que nos acompañan desde toda América Latina. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo para mis compañeras de panel, Paola y Carla. Es un gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre este tema de importancia y actualidad. En primer lugar, quiero agradecer al CDER y a AIDA por haberse tomado el tiempo para organizar este evento que aborda un tema nuevo como es el de los derechos de la naturaleza, que a pesar de ser un tema nuevo, está generando muchísimo debate, no solo en el Ecuador, sino en todo el continente. Debate que incluso llegó, como Carla nos va a explicar, al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que me corresponde hablar sobre lo que ha pasado en el Ecuador, sobre los derechos de la naturaleza, lo cual haré en los próximos 15 minutos, enfocándonos en el tema de la minería. Vamos, pasemos a la siguiente diapositiva. Como ustedes conocen, Ecuador es el primer estado que reconoce y garantiza derechos constitucionales a la naturaleza. Otros países lo han hecho vía jurisprudencial, otros países lo han hecho vía legislativa, pero el Ecuador es a la fecha el primero y el único que reconoce y garantiza derechos constitucionales a la naturaleza como un nuevo sujeto titular de derecho. Esto les pido que, esta idea fuerza primera, les pido que tomen nota porque en adelante pues van a ver cómo la Corte Constitucional del Ecuador está desarrollando este concepto. Es un nuevo sujeto titular de derechos. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son esos derechos? La Corte ya ha respondido esto en una reciente sentencia dictada hace pocos meses y ha señalado que son tres los derechos que la Constitución reconoce a la naturaleza. El respeto integral a su existencia, la regeneración de los ciclos vitales de la estructura, las funciones y los procesos evolutivos de la naturaleza, que hay que cuidarlos, ¿sí? Y aquí viene el tema, el problema con la minería, en este segundo derecho. Y el tercer derecho es el derecho a la restauración cuando ya hay un daño causado a los ecosistemas. Entonces, para efectos de esta charla, yo les pido enfocarnos en el segundo derecho, en esto de cómo lograr que los ciclos vitales y que la estructura y las funciones de la naturaleza no se afecten por proyectos de desarrollo. ¿Será posible lograr eso? Este es el gran tema que en el Ecuador se está debatiendo ventajosamente, ya voy a explicar por qué enfatizo esto,
ventajosamente ante jueces y ante jueces constitucionales y no ante legisladores, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a la segunda idea fuerza, primero es que en el Ecuador la naturaleza es un nuevo sujeto de derechos y en segundo lugar que hay un reconocimiento acerca de 3 derechos, de los cuales nos interesa mucho este asunto de los ciclos vitales, de la estructura y de las funciones de la naturaleza. Pasemos, por favor. Esto para quienes no están en el Ecuador, es importante dedicar unos segundos a este tema, a esto que los autores denominan un cambio de paradigma y que parece que es en efecto un cambio de paradigma lo que vivió el Ecuador en 2008 y lo que sigue viviendo hasta la fecha. Miren, los derechos de la naturaleza no son derechos ambientales. Esta es la otra idea fuerza que quiero dejar sentado. Todos aquí somos ambientalistas, pero hay que hacer la diferenciación jurídica. No, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, ya no estamos en el ámbito del derecho ambiental, sino que estamos en el ámbito del derecho constitucional. Tal como si estuviésemos hablando de derechos de la salud, de derecho de la propiedad, del derecho al desarrollo económico inclusive. Entonces, aquí hay diferencias sustanciales. Ya no hablamos de la protección de algo, como lo hacemos cuando hablamos de derecho ambiental, ¿verdad? Protegemos del entorno, sino que estamos hablando del respeto hacia alguien, a este nuevo sujeto que además la Corte acaba de señalar en otra sentencia dictada hace poquísimas semanas, que no es cualquier sujeto, sino que es un sujeto complejo, ¿sí? Evidentemente, pues es un sujeto mucho más complejo que una persona natural o incluso una persona jurídica. Pero ya no estamos en el ámbito de algo, de proteger algo, sino de respetar a alguien. En este caso, pues, de la madre tierra, ¿no? Que tiene un nivel axiológico altísimo. Por eso es que concluyo esta diapositiva insistiendo en que ya no estamos en base jurídica de derecho ambiental. No es esto derecho administrativo ni derecho ambiental, sino que es derecho constitucional. Y como ustedes conocen, pues la base del ordenamiento jurídico está en la Constitución. Esto es lo que le da un refuerzo normativo al tema de los derechos de la naturaleza, como efectivamente estamos viendo en las sentencias que está expidiendo la Corte Constitucional del Ecuador. Pasemos, por favor. El académico costarricense Álvaro Zagot tempranamente ya nos hacía notar esto que la Corte está empezando ya a señalar. Los derechos de la naturaleza no son derechos ambientales. Esto insisto. Insisto, ¿por qué? Porque como ustedes conocen, lamentablemente la legislación ambiental en nuestro país, en el Ecuador, se ha caracterizado por su inefectividad. Esta es una declaración fuerte, pero es verdadera. Y lamentablemente así ha sido el caso, como vamos a ver en los proyectos mineros que están autorizados bajo estándares de legislación ambiental, ¿no? Entonces, esto la Corte está relevando, que son los derechos de la naturaleza son constitucionales y tienen que analizarse a la luz de los principios y de las reglas del derecho constitucional, no solamente a la luz de los principios y las reglas del derecho ambiental. ¿Sí? Esta autonomía que está perfilándose jurisprudencialmente en el Ecuador es tal vez el aporte más importante que tenemos una década después de su reconocimiento en la Constitución. Y es una autonomía, y esto les pido atención, esta es la siguiente idea fuerza. Es una autonomía basada en un estándar jurídico más exigente que el ambiental. Es decir, los derechos de la naturaleza establecen estándares, parámetros, lineamientos y normas más exigentes que aquellos que plantea el derecho ambiental, o más técnicamente la legislación ambiental. Y este es un concepto que no es nuevo. La primera Corte Constitucional ya en el año 2012 exploró este escenario, ¿no? Al referirse a los derechos de la naturaleza como un escenario de estándares máximos, de los máximos posibles. ¿Sí? Ahí está el dato de la sentencia por si quieren consultarla. Es la sentencia de la Corte Constitucional del 2012. Pasemos, por favor.
para reiterar la naturaleza jurídica constitucional de estos nuevos derechos, podemos observar que en la sentencia 2218 IN de hace poco, que declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la nueva ley ambiental ecuatoriana, vean eso, declaró que ciertas disposiciones de la nueva ley ambiental ecuatoriana no son compatibles con los derechos de la naturaleza. Imagínense esta situación, ¿no? Y la Corte enfocó este análisis desde temas propios del derecho constitucional, concretamente desde el principio de reserva de ley y desde el derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que dijo la Corte? La Corte ha dicho que los derechos de la naturaleza, al estar reconocidos por la Constitución, deben, no pueden, sino que deben ser regulados, que su ejercicio debe ser regulados a través de una ley, y concretamente de una ley orgánica, que además establezca parámetros claros, ¿sí? Concretos, específicos. Y no pueden estos derechos ser regulados ni en el ámbito de la función ejecutiva, ni por decreto, ni menos todavía por acuerdo ministerial, como ha estado ocurriendo aquí en el Ecuador. Y además que tienen que tener contenido basado en el parámetro de certeza y claridad, que es el que exige la seguridad jurídica. No podemos tener normas ambiguas, normas poco claras en esta materia tan compleja. Esto es lo que ha dicho la Corte ahora último. Y finalmente, la Corte también ha reiterado un concepto que ya se planteó en el 2015, que como todo derecho constitucional, los derechos de la naturaleza tienen que ser analizados en relación con otros derechos constitucionales. ¿Sí? La interdependencia, que es uno de los elementos de aplicación y de interpretación constitucional. Pasemos, por favor. Esta cita la tomo de una sentencia del 2015 de la Corte Constitucional, que es importante señalar. ¿Sí? Cuando analizamos derechos de la naturaleza, tenemos que leerlos sistemáticamente. Tenemos que encontrar una relación, una articulación con los demás derechos constitucionales. No solo con los derechos ambientales, con los cuales hay una relación muy cercana, sin duda alguna, sino con los demás derechos constitucionales. Y el caso de la minería, pues precisamente nos lleva hacia ese escenario pasemos por favor, hacia ese escenario de cómo articular estos dos intereses jurídicos que están planteados en la Constitución. ¿Sí? El respeto a la naturaleza y la realización de actividades que evidentemente pues generan impactos ambientales, en algunos casos altos impactos ambientales. El caso de la minería en el Ecuador nos lleva a precisamente analizar cómo plantear el debate o el diálogo, como ustedes quieran verlo, entre los derechos de la naturaleza y el desarrollo. ¿Sí? Y en consideración al tiempo, yo quiero hacer referencia a 3 momentos en los que la Corte Constitucional ha empezado a explorar este tema. Y digo aquí que ha empezado a explorar porque este es un tema que está iniciando, ¿sí? No está agotado todavía y no se va a agotar inmediatamente. Este es un tema de fondo, un tema difícil, un tema que los legisladores no lo han abordado, a pesar de que pues ese es el escenario primario para hacerlo. Entonces, estos temas han llegado a las Cortes en razón de pedidos de la ciudadanía, ¿verdad? Y las Cortes son las que tienen que responder, las que dar una respuesta al respecto. Se han dado 3 momentos importantes. El primero, análisis de consultas populares en relación a minería y agua. Y en ese análisis la Corte ya ha señalado que los derechos de la naturaleza deben integrarse a este análisis jurídico, ¿verdad? Deben integrarse. Lo cual es un mensaje importante desde un punto de vista jurídico. Es decir, que lo que la Corte está diciendo es que cuando hablamos de minería, no solamente debemos limitarnos al ámbito de las leyes ambientales, sino también tenemos que subir este nivel hacia el derecho constitucional. Lo propio señaló la Corte hace un mes cuando declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del reglamento ambiental minero,
concretamente disposiciones relacionadas a la desviación del cauce natural del río. La Corte llegó a la conclusión que la desviación de un cauce natural puede efectivamente vulnerar derechos de la naturaleza. Y por ende, cualquier regulación al respecto tiene que estar en una ley y no en un reglamento, ¿sí? Y tiene que cumplir estándares exigentes. Y finalmente, en dos casos que la Corte ha seleccionado para dictar jurisprudencia vinculante sobre esta materia, para dotar de contenido esencial, que tienen que ver con minería en bosque protector. ¿Sí? Que tienen que ver con minería en bosque protector. Son dos. El primero es del bosque Los Cedros y el segundo es del bosque de la cuenca alta del río Nangaritz. Antes de seguir, consulto, ¿cómo estoy de tiempo? Justo te iba a mencionar que eran 2 minutos, Hugo. Listo, gracias. Pasemos, por favor. Estos casos, y aquí les pido atención porque no solo que son interesantes, sino que son bien difíciles de resolver. Bien difíciles, y por eso es que la Corte se está tomando su tiempo. Hay que entender también que estas cosas no se resuelven de la noche a la mañana, ¿no? Miren, en estos casos no estamos hablando de minería ilegal, que si hay en el Ecuador también, ¿verdad? Y que hay que tomar nota de eso y hay que poner ojo a ese asunto. Estamos hablando de minería autorizada, de minería que en teoría cumplió los estándares de la ley ambiental y de la ley de aguas. Sí. Entonces ahí nos preguntamos, pero entonces, ¿dónde está o sea, lo que está fallando es la ley, pues, que establece estándares que no garantizan o que no garantizarían los estándares constitucionales sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, este es el tema que está discutiendo la Corte en este momento. Estos proyectos cumplieron los estándares legislativos de protección ambiental, pero ¿será que están cumpliendo los estándares constitucionales de respeto a la naturaleza? ¿Ya? Entonces, y aquí, ojo, que la Corte ya no está discutiendo temas de que si la minería es en bosque protector o es en área protegida, porque así es así es como se presentó el caso ante la Corte, ¿no? No, aquí la Corte va a discutir un tema mayor, de si es que se puede hacer minería en ecosistema frágil, ¿sí? Si es que se puede hacer minería en hábitat de especies amenazadas de extinción. Pasemos, por favor. Y es así como en la organización CDER, por lo menos nosotros planteamos el problema desde esa lógica. Miren, si queremos definir qué es bosque protector y área protegida, vamos a una corte contencioso administrativa. Ese es un tema administrativo. Pero no, este es un problema de corte constitucional. ¿Por qué? Porque la minería en este momento, en estos proyectos, está realizándose ni más ni menos que en el hábitat de especies que están en peligro crítico de extinción. ¿Ya? Entonces, más allá de que sea bosque protector o área protegida, estamos hablando de que la pregunta que debemos de hacernos es, ¿se puede hacer minería en un ecosistema frágil que además es hábitat de una población de animales que está al borde de la extinción? Esa es la pregunta, ¿sí? Y la respuesta nos la da la misma Constitución, estimados amigos y amigas. Y es cuestión de ver el artículo 73 de la norma suprema que, a la luz de los derechos de la naturaleza, establece un estándar muy exigente. ¿Cuál es ese estándar muy exigente? Que para evitar la extinción de las especies, no podemos estar con pañitos tibios, sino que tenemos que adoptar medidas restrictivas. ¿Sí? La misma Constitución nos habilita esta solución, estimados amigos, porque tenemos que tomar medidas severas para afrontar problemas graves. Estamos hablando que ya mismo se extinguen estas especies y no podemos sentarnos a contemplar la extinción, sino que debemos evitar esa extinción. ¿Cuál es la medida que ha planteado el CDER? Que no se autorice minería en estos espacios específicos en los que de por medio está la extinción de una especie. ¿Sí? Si es que eso está planteado en un amicus, en ambos casos, no solo en el caso de los cedros, sino en este caso del Nangaritza, que es poco conocido por la opinión pública. Pasemos, por favor. Y con esto cierro recordando dos aspectos. En primer lugar,
que la Corte ha señalado que cuando hablamos de ecosistemas frágiles, en el caso de manglares, estamos hablando que el Estado tiene una obligación de ofrecer una protección especial, que yo la llamo una protección reforzada, ¿sí? No cualquier estándar de protección, sino reforzada. Y en segundo lugar, lo que ya dijo la Corte en el 2015, la primera Corte Constitucional, dijo que el carácter constitucional reconocido de los derechos de la naturaleza conlleva la obligación del Estado a garantizar su goce efectivo. Esto no es teoría, esto no es poesía, esto es derecho constitucional. Y el Estado y particularmente los jueces están obligados a garantizar su goce efectivo. Pasemos, por favor. Y con esto quiero cerrar dentro del tiempo, agradeciendo nuevamente esta oportunidad para conversar de estos temas. Les dejo mis datos en caso de que alguien desee que les haga llegar las sentencias a las que me he referido en esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Qué presentación tan ilustrativa desde el punto de vista legal y jurídico de la situación, la evolución de los derechos de la naturaleza en Ecuador y cómo la Corte Constitucional está ya actuando para darles un contenido y esta protección especial o reforzada de la que tú estás hablando. Sin embargo, a lo largo de estos años de existencia de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador, ha sido la sociedad civil quien ha tenido que empujar a la Corte Constitucional y a otras instancias para que esta dotación de contenido se vaya produciendo. Y en este momento es particularmente preocupante cómo en Ecuador el nuevo gobierno ha establecido a través de un decreto ejecutivo, el 151, en agosto de este año, un plan de acción para el sector minero en el Ecuador que no tome en cuenta para nada los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades y los derechos de la ciudadanía en relación a este tema, ¿no? La participación social sabemos que es un derecho reconocido también en la Constitución del Ecuador y de la mayoría de los países de América Latina. Y en ese marco hemos querido hablar de la grave situación que se está atravesando en Quimsacocha en relación al proyecto minero Loma Larga. Vamos a hablar de cómo este nuevo decreto está afectando a la evolución o a la aceleración de procesos en este proyecto minero que ya ha sido rechazado por la ciudadanía y que esperamos también sea objeto de protección. Como dice Hugo en su presentación, ya la naturaleza no es un objeto que proteger, sino un sujeto a quien respetar. Entonces vamos a aplicarlo esto a un caso práctico y para eso le doy la bienvenida a Paola Ortiz de Ellas Unidas de Cuenca. Bienvenida, Paola, tienes 15 minutos para tu presentación. Gracias, Javier. Buenos días, Hugo, Carla y a todas las personas que están escuchando. Sí, yo les voy a hablar en estos minutos del caso de Quimsacocha, que creo que va a ejemplificar algunas de las cosas que ha dicho Hugo, de cómo funciona ya en la aplicación y en la realidad, diré de cierta forma. Porque lamentablemente en Ecuador tenemos una maravillosa constitución, pero lo que vemos es que todas esas frases bonitas y los derechos se están quedando en los eternos anaqueles jurídicos. Y si es que no hay una fuerza motriz ciudadana que haga efectivo esos derechos, pues no, simplemente van a ser letras muertas. Y nos ha tocado sufrir para que no sean letras muertas. A ver, el proyecto minero el proyecto minero Loma Larga está ubicado en el páramo de Quimsacocha. Este es un páramo sumamente importante para la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del Ecuador, porque en este páramo nacen dos de los ríos que atraviesan la ciudad. Nacen el río Yanuncay y el río Tarqui. Y estos ríos no están únicamente en una zona como
alejada y luego van embelleciendo a Cuenca, sino que están en un páramo en el que hay tomas de agua para las plantas de potabilización que utiliza la empresa municipal de abastecimiento y saneamiento, que es de Tapa. Entonces, a pesar de esta situación, a pesar de que el ecosistema es un páramo, que es por excelencia una fuente de agua, y a pesar de las décadas de resistencia en la zona urbana como en la zona rural, el gobierno tras gobierno, han impulsado la explotación de este páramo sin detenerse ni por un momento. Sí se ha detenido en ciertos momentos de la historia estos años, pero ha sido gracias a la dura lucha que han dado mis compañeros en las comunidades, en las parroquias que están aquí cerca de Cuenca. Y entonces empiezo a contarles brevemente un poco la historia y haciendo énfasis en ciertos elementos que creo que son importantes que ustedes los visibilicen. A ver, el proyecto nace hace ya como 3 décadas. Fue uno de los yacimientos que se identificaron en la década de 1990 en entre las primeras exploraciones de minería que se hacían en el país. Hay bastante secretismo en los negocios que se hacen entre empresas mineras y es así que el proyecto que antes se llamaba Quimsacocha pasa a manos de la empresa minera INV Metals. INV Metals, perdón, de la empresa minera IAM Gold, que tal vez ustedes habrán escuchado. Es una empresa famosa porque tiene una historia negra en África. Y esta empresa minera nos llevó a un momento en el que muchas personas, miles de personas de las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete salieron a las calles a enfrentarse a la represión del gobierno de Rafael Correa para decirle Quimsacocha no se explota. Y tras esos momentos duros acá en el sur, la población decidió hacer una consulta popular de iniciativa ciudadana, aunque esta fue rechazada por el gobierno de ese momento. Les hablo de 2011, el presidente era Rafael Correa. Él rechazó esta consulta popular. Ustedes saben que los poderes del Estado lamentablemente no son totalmente independientes. Y respondiendo a esa realidad, es que Rafael Correa directamente tenía la capacidad de negarnos una consulta popular así. Se negó esta consulta popular, por eso no fue vinculante y sin embargo se llevó a cabo y los resultados fueron que el 97%, el 98.6%, perdón, de la población de la parroquia Victoria del Portete dijo no se explota Quimsacocha, prácticamente toda la parroquia. Después de eso, el proyecto continuó desarrollándose, las negociaciones entre gobierno y minera, porque pues no respetaron el mandato ciudadano. Y se presentó desde uno de los cantones que sería afectado por la explotación de este páramo, un cantón que está junto al cantón Cuenca, que es el cantón Girón, un pedido de consulta popular en el año 2012. Durante todos estos años, un poco entre la inestabilidad política y también por la orden expresa de que no se dé paso a esta consulta popular, y después de lucharlo mucho, en 2019 finalmente pudimos tener esta consulta popular en el Cantón Girón. El 87% de la gente, de la población del Cantón Girón, dijo no se explota Quimsacocha, no a la minería en Quimsacocha. Y finalmente, después de luchar también bastante, este año, en febrero de este año, tuvimos una tercera consulta popular, ya muchísimo más grande que las dos anteriores. Esta ya fue en todo el Cantón Cuenca, más de 450,000 votantes. Y de esta población, el 80% dijo no a la minería.
Bueno, ahí voy a contarles cómo fue la pregunta, pero ganó el no a la minería en momentos muy difíciles porque estábamos en medio de pandemia, no pudimos hacer campaña como hubiéramos querido, hubo mucha gente que ni siquiera se enteró que había consulta popular por esta situación bastante difícil que fue la pandemia, ¿no? Entonces, hemos tenido estos logros que son muy, muy importantes, pero han ido acompañados de logros también administrativos y frente a la institucionalidad que han sentado precedentes. El mismo hecho de eh, la consulta popular de Girón, este año la consulta popular de Cuenca y los instrumentos que hemos venido desarrollando tanto desde las organizaciones sociales como en un trabajo casi obligándoles a ciertos funcionarios públicos. Este material es básicamente cartografía, porque ahí recordarán lo que decía Hugo, ¿no? Que es un tema ya administrativo, cuáles son las áreas que conforman al bosque protector, cuáles son las del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero lo que tenemos en la realidad es que hay bosques protectores completamente concesionados para minería metálica en Ecuador. Y ese es el caso de muchos bosques protectores acá en Azuay, en el Cantón Cuenca. Y bosques que a lo mejor se nos ocurre en ecosistemas algo degradados, tal vez en la parte más baja de cuencas hidrográficas ya deterioradas. Sí podría haber minería, pero la situación es que estos bosques protectores acá en Azuay no están ni de cerca en esa situación, sino que son páramos y bosques altoandinos, que son ecosistemas sumamente vulnerables y que nos dan agua para riego, abrevadero para animales e incluso para dotación para consumo humano. Entonces, eh, ustedes podrán ir viendo que las concesiones se han venido dando de forma sumamente irresponsable, sin tener mínimos criterios ambientales, sin respetar la autodeterminación de los pueblos, sin tener mínimos criterios técnicos. Y tanto es así que en 2012 el proyecto minero Quimsacocha pasó de manos de la empresa IAM Gold a la empresa INB Metals, pero con ciertas artimañas que incluyeron delimitar el área nacional de recreación Quimsacocha, que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, delimitarla con las concesiones de la empresa minera. Uy, no, tal vez piensen que es un chiste, no es un chiste. Esta área que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas delimitada con concesiones mineras. Y incluso a pesar de que está metros más arriba de una de las tomas de agua para una de las plantas de agua potable de la empresa municipal encargada de la dotación de agua de Cuenca. Entonces, esto se ha invisibilizado en todos los gobiernos, tratando para que la gente acepte, la opinión pública acepte este tipo de actividad y que convierta en zonas de sacrificio nuestros páramos, nuestras fuentes de agua, con estos eufemismos de minería responsable, de minería para la gente y otras cosas que seguramente habrán escuchado ustedes. Entonces, en este momento, ya tenemos, como les he dicho, 3 consultas populares, más de 2 décadas de resistencia, tanto en las zonas rurales como acá en la zona urbana. Y tenemos también resultados que son importantes y marcan un precedente para otros territorios. Como les he dicho, el hecho de abrir paso con la consulta de Girón y la consulta popular de Cuenca, pero también con material que nos ha costado trabajo lograr, pero que está por oficializarse, que es la delimitación de las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. Para quienes no tienen muy claro, la consulta popular de este año fue un cuestionario de 5 preguntas. 5 preguntas, una pregunta para cada cuenca hidrográfica. En el Cantón Cuenca hablamos de 7 cuencas hidrográficas, pero de esas con sentido de urgencia
nos fuimos a la consulta para 5 cuencas hidrográficas. Esas 5 son las que pertenecen a los ríos que atraviesan Cuenca, los 4 que atraviesan Cuenca, y al río Norcay, que escurre hacia el Pacífico. Entonces, la pregunta fue la misma, solo cambia el nombre del río. Y fue la siguiente: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica en la zona de recarga hídrica de la cuenca hidrográfica del río tal? ¿Sí o no? Entonces, ahí nos enfrentábamos a un inconveniente, que la zona de recarga hídrica no estaba delimitada por la Autoridad Nacional del Agua. En ese momento aún no había la fusión con el entre Senagua y Ministerio de Ambiente. Y esa delimitación tenía que ser oficial, no podía ser la de etapa, a pesar de que etapa sí tiene competencias de protección y porque es la encargada de la dotación de agua para consumo humano. Entonces, ese trabajo que nos ha tocado algunas veces pasar noches enteras vigilando que no se altere la información con la que se está trabajando, está por ser oficializada por el ministro Manrique. Pero ahí viene el segundo inconveniente, y es que habiendo superado esta parte de la delimitación de las zonas de recarga hídrica, nos enfrentamos a algo que nosotros cuestionamos totalmente. Sin embargo, planteamos la pregunta de manera que se nos diga que sí vamos a cumplir con los requisitos que pidió la Corte, y es el tema de la irretroactividad de la ley. Cuando yo les cuento que la pregunta es: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica? Y ustedes pueden, o sea, diferencian que no hablo de concesiones, sino hablo exclusivamente de la fase de explotación. Y según la ley, las fases son distintas, y para pasar de una a la otra, el titular minero tiene que cumplir requisitos y necesita tener actos administrativos, el estudio de la licencia ambiental. Y estos requisitos no se le da al titular minero el momento en que accede ya a la concesión. Son etapas totalmente distintas, y el hecho de tener la concesión no le otorga ningún permiso ya para que empiece la fase de explotación. Y además, el Estado ecuatoriano no puede poner a las aspiraciones o simples deseos del titular minero, del número de onzas que tendrá en el yacimiento y el precio en el que estará el oro en el mercado internacional. Todos esos deseos y aspiraciones no pueden estar sobre el derecho humano al agua, ni sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo que se nos va a venir en este momento para evitar que el proyecto Loma Larga reviente Quimsacocha es principalmente la lucha jurídica. Y no puedo decir que estamos optimistas, porque lamentablemente la institucionalidad no se puede negar que está generalmente a favor de quien puede pagar para que esa institucionalidad le dé la razón. Lo hemos visto todo el tiempo. Y como les decía, hace que los derechos se conviertan en letra muerta. Entonces, no les puedo decir que somos optimistas de lo que vaya a pasar en esta pelea jurídica, pero sí les puedo contar que hemos venido organizándonos con todas las complicaciones que ha traído la pandemia y la misma crisis económica, pero organizándonos con compañeros y compañeras abogadas que van a hacerle frente a esta pelea, porque la primera de la delimitación de las zonas de recarga hídrica, aunque fue silenciosa y casi no se la conoce, prácticamente está ganada. Son buenas noticias porque sienta un precedente para otros territorios que tienen la misma amenaza que el Cantón Cuenca, en este caso, que el páramo de Quimsacocha.
Gracias, Paola. Qué interesante que a pesar de la dificultad que relatas en esta lucha de las comunidades y las organizaciones frente a este proyecto, hay algo que destacar de manera positiva con la delimitación del área de recarga hídrica, y eso nos hace pensar en también cómo estos temas requieren de altas capacidades técnicas, geográficas, que permitan también poder llevar adelante una defensa de los territorios desde la perspectiva científica. También quiero recoger cómo tú has aludido a todos los impactos a los derechos humanos, al derecho al agua, al derecho a la consulta que este proceso ha tenido, y relacionar con la presentación de Hugo cuando él decía que los derechos de la naturaleza también forman parte de la integralidad de la Constitución. Es decir, no podemos analizar los impactos a los derechos humanos sin tomar en cuenta también los derechos de la naturaleza y viceversa. Eso es algo fundamental para el avance jurídico en el país, y lo vamos a discutir más adelante en la conversación. Gracias a las personas que se han ido uniendo también al seminario a lo largo de estas dos presentaciones. Hemos tenido personas que se han unido al seminario, y eso es muy valioso para nosotros, para nosotras. Vamos a ir con la última presentación en este panel, que está a cargo de Carla Luzuriaga, que como les comentaba es una abogada ecuatoriana que ha trabajado en relación a los temas interamericanos, y en este momento vamos a hacer referencia a un avance muy importante que fue la Corte Interamericana y la opinión consultiva número 23, cuando dijo que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano fundamental, y detalló ya las obligaciones de los estados cuando han causado o puedan causar un daño ambiental significativo, incluyendo la idea de daños transfronterizos. Entonces vamos a ver cómo Carla, desde su experiencia, nos comenta más en detalle la relevancia de tener una perspectiva interamericana en esta problemática. Bienvenida, Carla, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Una muy buena mañana a Hugo, Paola, Javier, al equipo que nos acompaña desde la organización, y por supuesto al público que se ha reunido hoy para poder tener esta conversación. Mi nombre es Carla Luzuriaga Salinas, y mi exposición será muy concreta respecto al enfoque de los derechos de la naturaleza dentro del sistema interamericano, en concreto cómo es protegida. A lo largo de mi exposición también hablaré o usaré mucho la palabra tendencias, por cuanto, como se conoce, el sistema interamericano es un sistema de protección concretamente a derechos humanos. La Convención Americana especifica que la persona jurídica que se protege a través de la Convención Americana es pues un ser humano, y naturalmente cuando estamos hablando de derechos y de protección a través de este sistema, estamos hablando de derechos humanos. Sin embargo, hemos visto, como lo mencionó Javier, varias tendencias, y no solamente jurisprudenciales, sino de otros organismos dentro del sistema, que a la larga terminan protegiendo a la naturaleza, a los espacios naturales y a varios ecosistemas. Entonces, si es que me ayudan por favor con la siguiente diapositiva. Primero entonces tenemos a la Comisión Interamericana, que es precisamente la encargada de marcar una línea de promoción de los derechos humanos a través del continente, y que ha tenido manifestaciones y documentos y decisiones, incluso informes de mucho valor al momento de determinar la protección a la naturaleza que se le otorga desde el sistema. Y aquí quiero resaltar estas tres medidas cautelares otorgadas desde 2018 a comunidades a lo largo de las Américas, y que tienen relación con el tema que estamos tratando el día de hoy. Las tres medidas cautelares que ustedes ven en pantalla tienen que ver con contaminación de cuerpos hídricos, concretamente de ríos, y cómo la contaminación ha tenido afectaciones directas naturalmente al modo de vida de las personas que se abastecían del agua de los ríos o que habitaban sus riberas. Y al momento de determinar la Comisión Interamericana, dentro de los informes de medidas cautelares que tienen que analizar la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y la irreparabilidad de los daños, pudo abordar cómo la relación de las comunidades con los ríos y el hecho de que estos ríos estén contaminados a distintos niveles, pero al fin y al cabo sus aguas no son 100% potables, es la determinación a la que llega la Comisión a lo largo de estos tres documentos,
tiene efectos concretos sobre la vida de las personas. Lo que estoy diciendo aquí tal vez sea una relación obvia, determinar que la contaminación ambiental va a tener efectos en los derechos a la salud, a la vida, incluso a la integridad personal de las personas que se encuentran en ese ambiente directo, pero también es importante realizar, identificar más bien la inferencia a la que llega la Comisión en estos documentos, que no son muy extensos, que tienen una reflexión un poco corta para la situación, pero que terminan determinando que la estabilidad de los ríos Puninico, Mesapa y Santiago es la estabilidad de las comunidades que viven a sus alrededores, las comunidades aledañas, y que con otras decisiones que veremos más adelante de la Corte Interamericana, en conjunto establecen la tendencia a la protección de los espacios naturales, es decir, a la protección de la naturaleza, para el establecimiento general de las obligaciones de los estados. De igual manera están los informes temáticos que ha tenido la Convención Interamericana y en este sentido se ha establecido una relatoría especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que a pesar de que ha tenido únicamente un periodo en funciones, ya podemos notar que también existen tendencias para a la protección de los derechos ambientales a lo largo de las Américas dentro del mandato de esta relatoría y cómo las conclusiones en todos los casos siguen siendo las mismas, que la protección de la sanidad, de la estabilidad, de los ciclos propios de los ecosistemas y de los espacios naturales, es una obligación estatal. Y también tenemos el informe de fondo, rapidísimo para quienes no conozcan qué es un informe de fondo. La Comisión Interamericana emite un informe de fondo en donde delimita si es que existe o no puede existir responsabilidad internacional de un Estado frente a una vulneración de derechos. La Comisión Interamericana no declara las vulneraciones, lo hace la Corte Interamericana, pero los informes de fondo tienen conclusiones al respecto. Y en el informe de fondo, que de hecho se envió recientemente a la Corte Interamericana, del caso de la comunidad de La Oroya versus Perú, se determina también que es una obligación estatal, es decir, una obligación dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección del ambiente inmediato de las comunidades, es decir, que debe regularse los mínimos para que sea un ambiente habitable, y cómo la contaminación perjudica directamente pues, derechos humanos y derechos humanos ambientales comprendidos naturalmente dentro del mandato del sistema interamericano. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que llegamos a la opinión consultiva 2317, que Javier nos dio una pequeña introducción, que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que con el antecedente que hemos revisado de la Comisión Interamericana, a pesar de que esta opinión consultiva fue después de los casos de las manifestaciones que ha tenido la Comisión Interamericana en los últimos años, pues en un escenario de perspectiva podemos ver que el sistema está encaminado por el mismo camino, ¿no? Estamos siguiendo esta misma determinación sobre la protección a los ecosistemas naturales. También quisiera resaltar rapidísimo que las opiniones consultivas no responden a un caso concreto de vulneración de derechos convencionales. Las opiniones consultivas son interpretaciones, consultas que hacen los estados para determinar interpretaciones de la Convención Americana o de otros instrumentos legales que conforman el sistema, en este caso el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana y que a lo largo de su texto delimita cuáles son los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho ambiental ahí concebido, que es el derecho humano a un medio ambiente sano. Es así como este protocolo lo ha delimitado. En esta opinión consultiva, este documento emitido por la Corte Interamericana, se determina que entre las muchas obligaciones que los estados tienen para garantizar este derecho está la promoción de la protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. Y en este sentido podemos ver que es un paralelismo. Estamos hablando aquí de la protección, preservación y mejoramiento de la naturaleza. Así creo y así cree la comunidad académica de que debe ser interpretadas estas obligaciones de los estados, ¿no? Al estar hablando de un medio ambiente, como lo menciona la Convención el Protocolo de San Salvador, un ambiente como lo menciona la comunidad académica, o concretamente la naturaleza, como ha sido reconocido por varios países de las Américas, es una obligación del Estado su protección, su preservación y su mejoramiento. De igual manera, la Corte determinó que el derecho a un medio ambiente sano es autónomo respecto a otros derechos que pueden ser salud, vida, integridad personal,
y que tiene la característica especial, lo que lo hace diferente a otros derechos, es que protege componentes del medio ambiente. Aquí retomamos el hecho de que cuando la Corte Interamericana se refiere a componentes del medio ambiente o medio ambiente, está hablando concretamente de la naturaleza. Y determina que esta protección a la naturaleza es un interés jurídico en sí mismo, es decir, es una obligación propia del Estado y es merecedora de protección, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo de las personas individuales, sobre el riesgo a las personas individuales y a sus derechos, naturalmente. Y en esto la Corte ha concluido entonces que la protección a la naturaleza es necesaria, es un elemento jurídico importante, a pesar de que no exista prueba ni sospecha de que pueda haber un riesgo a derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Adicionalmente, en esta opinión consultiva, la Corte, al momento de determinar las obligaciones sobre la garantía a un medio ambiente sano, también dejó claro que dentro de su interdependencia, que tal vez es el derecho humano más interdependiente, hay dos grupos de derechos identificables que su protección constituye parte de la obligación estatal de garantizar un medio ambiente sano. Están los derechos sustantivos, que como podemos ver en pantalla su definición, son los derechos que son especialmente vulnerables a la degradación del medio ambiente, es decir, que se ponen en riesgo ante la degradación, la contaminación o el daño generalizado a la salud de los ecosistemas, y son los derechos a la salud, la vida, la vivienda y la integridad personal, la integridad física. Pero también la Corte estableció que existen los derechos de procedimiento, que son los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación en políticas ambientales, o sea, derechos de participación, derechos dentro del espectro de los derechos políticos. Y estos incluyen el derecho al acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones. Aquí rapidísimo quisiera referirme al Acuerdo de Escazú, que aunque no forma parte del sistema interamericano, no es un instrumento legal emitido por un órgano del sistema, es importante para la interpretación del contenido de estos derechos, y de hecho, como parte de el mandato de promoción de derechos humanos que tiene la Relatoría Especial de DESCA, ha sido utilizado en varias ocasiones dentro de sus informes temáticos y sus comunicados generales. Adicionalmente, respecto a estos últimos derechos, existe el caso de Claudio Reyes versus Chile. Respecto al último grupo de derechos, existe el caso de Claudio Reyes versus Chile, en el que se determinó que la información de carácter ambiental, al inmiscuir, pues naturalmente, las acciones estatales, es información de naturaleza pública, es información cuyo acceso debe ser indiscriminado, y que el acceso a la información pública en materia ambiental está protegida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por último, previo a la opinión consultiva 2317, la única forma en la que nos referíamos a la protección del medio ambiente o a la protección de la naturaleza dentro del sistema era la constante línea jurisprudencial que la Corte Interamericana ha emitido respecto a los derechos colectivos y de pueblos indígenas. En esta línea de interpretación, pues estamos hablando de derechos, de una relación espiritual que los pueblos indígenas tienen con su territorio directo, y que esto debe ser protegido por el Estado a través de la restricción de actividades, el respeto a la cosmovisión y evitar la intromisión de proyectos extractivos. Hemos visto pues a lo largo de Latinoamérica que los principales conflictos que los pueblos indígenas tienen con la administración, aparte del respeto de su cultura, es la intervención inconsulta dentro de sus territorios por actividades extractivas de cualquier tipo, y no necesariamente a cargo de los estados. La mayoría de las veces se dan a través de empresas particulares, y dentro de esa línea pues se ha trabajado pues a lo largo de la línea jurisprudencial interamericana en la protección de los espacios naturales con esos fines, con los fines de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. No sé, disculpa Javier, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Carla, te quedan 5 minutos todavía. Perfecto. Hablando de tendencias, yo no quería dejar de mencionar cómo los derechos que he mencionado que están protegidos y que forman parte del derecho a un medio ambiente sano
por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, hemos visto en Latinoamérica esta tendencia a la participación pública en asuntos ambientales, ¿no? A la rama de la democracia ambiental en el momento de la toma de las decisiones. Y siguiente diapositiva, por favor. Y como hemos visto que las consultas, llámense vecinales, como el caso de Perú, y Tambo Grande, llámense comunitarias, como el caso de las consultas antimineras en Argentina, o consultas populares en Colombia y Ecuador, también en su mayoría antimineras, pues han venido a desafiar la manera en la que se toman decisiones respecto a la naturaleza, a los espacios naturales y a la gestión de recursos dentro de las economías latinoamericanas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hemos visto que las consultas populares han nacido en popularidad y que de esa manera hay una respuesta por parte de no solamente las comunidades dentro de la influencia directa, sino poblaciones ciudadanas en general. Hay una respuesta a ciertas acciones que pueden ser tomadas desde el gobierno, generalmente desde la rama ejecutiva de los gobiernos, para intervenir dentro de espacios naturales, y como a menudo hemos visto que la participación de las comunidades, las decisiones o las opiniones de las comunidades, pues tienen poco o nada de peso dentro de las acciones estatales. Las consultas populares o la participación pública, la licencia social, es una manifestación del derecho a la participación pública. Y es importante al momento de establecer, como se ha mencionado a lo largo de este webinar, cuáles son los impactos reales que las actividades extractivas, obviamente de gravísimo impacto, pueden tener sobre los derechos humanos, y cómo la protección de los derechos humanos indirectamente protege a la naturaleza y a los ecosistemas especialmente vulnerables, que terminan de alguna manera fuera de la discusión al momento de determinar cuáles son las obligaciones de los estados respecto a la conservación ambiental. Como nos dijo Hugo, la percepción ambiental es la única que se toma en cuenta, no hay una percepción de derechos humanos, no hay una percepción mucho menos de derechos de la naturaleza, ni siquiera en el país que los reconoce constitucionalmente, y por lo tanto las consultas populares se han constituido en una vía institucional de protesta. Las consultas populares generalmente son el resultado de varios movimientos de resistencia a este tipo de proyectos extractivos, y son un camino que, aunque no tiene relación directa con los derechos ambientales, al fin y al cabo estamos hablando de un derecho de participación política y no tienen mucha diferencia con una consulta en cualquier otro tema que se pueda hacer a la comunidad, sí hemos visto que las causas ambientales son de especial motivación para las comunidades de la región, para las poblaciones de la región. Otra cosa que se evidencia tras la ratificación de varios estados y, de hecho, la emisión del Acuerdo de Escazú, y por lo tanto constituye un desafío a la tradición centralista de la toma de decisiones, porque también vemos una tendencia en el hecho de que los proyectos extractivos se otorgan en las poblaciones, por poner un calificativo, más descuidadas o más alejadas de los centros poblados de los países, que no es coincidencia, son espacios de abandono estatal. Entonces, también es un desafío muy concreto respecto a cuáles son los beneficios generales de ciertos proyectos dentro del concepto tradicional de desarrollo económico, y ahí también vemos un enfrentamiento de lo que terminaría siendo un derecho ambiental frente a un derecho político, y naturalmente derechos de colectivos o derechos individuales de comunidades en concreto frente a lo que nosotros asumiríamos es derechos de poblaciones nacionales, ¿no? Que naturalmente puede ser puesto en duda, por cuanto a raíz de la emergencia climática el interés de la conservación de la naturaleza, la preservación o la gestión adecuada en materia ambiental ya no es una cuestión que afecte únicamente a las personas interesadas dentro del radio de impacto de un proyecto, sino que hemos visto que se proyecta incluso a poder ser catalogado como un interés nacional. Entonces, a la conclusión que quiero llegar muy rápido es que, pese a que no tenemos dentro del sistema interamericano y la misma Convención Americana ata de manos poder hablar de los derechos de la naturaleza a este nivel, sí tenemos
a través de los derechos humanos ambientales y de los derechos de participación pública, una forma indirecta de proteger a la naturaleza dentro de este sistema y frente a los derechos reconocidos por parte de los gobiernos y de este sistema de protección regional, las comunidades que defienden sus territorios y que defienden su derecho a la participación se convierten en defensores de la naturaleza y, por lo tanto, promueven la campaña por su protección. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por esta presentación también tan clara en relación a estas tendencias que tú mencionas, ¿no? Para la protección de la naturaleza como un sujeto de derechos a nivel interamericano, a pesar de las trabas jurídicas que todavía existen para ello, avances como la opinión consultiva 23, el acuerdo de Escazú y los procesos de consultas populares que hemos visto en países como Argentina, Perú, Colombia y Ecuador, nos dan la posibilidad de ir pensando en que el sistema jurídico vaya también a la par de la necesidad de la protección de la naturaleza como sujeto de derechos a nivel interamericano. Ha sido una conversación fascinante y en este momento vamos a abrir la posibilidad para que quienes están en calidad de espectadores, espectadoras y nos acompañan desde toda América Latina puedan hacer sus preguntas o comentarios. Tienen abierta la posibilidad de levantar la mano simplemente y les vamos a habilitar el micrófono para que puedan intervenir. Si no estoy mal, me corriges, Víctor, que nos está ayudando con el tema técnico, o a través del chat de preguntas y respuestas pueden incluir también ahí sus inquietudes o comentarios y nosotros los podremos leer. Mientras ustedes se van animando, yo voy a abusar de mi calidad de moderador de esta conversación y tengo ya una pregunta para cada una de las personas que nos acompañen y nos acompañen en calidad de panelistas. Entonces las voy a realizar las tres seguidas y les doy el micrófono para que las respondan en un minuto y estoy seguro que quienes nos acompañan luego se van a animar también. Hugo, hablaste y mencionaste algunos de los casos ya de la Corte Constitucional Ecuatoriana que revelan avances en casos específicos, como el caso de los cedros o de la inconstitucionalidad de algunos de los artículos del reglamento al Código Orgánico del Ambiente en Ecuador. Entonces, tal vez quisiera pedirte que profundices un poco sobre cuál fue la reflexión de la Corte, cuáles fueron los artículos declarados inconstitucionales, qué se dijo en el caso de los cedros, para quienes puedan tener interés en profundizar en estos avances que tú ya mencionabas en tu presentación. Luego, para Paola, preguntarte cómo el decreto 151 del actual gobierno aumenta la amenaza en el caso del proyecto Loma Larga en Quimsacocha y qué podemos hacer desde la sociedad civil para acompañarles, para apoyar a la defensa del territorio. Y finalmente, Carla, preguntarte también cómo estas tendencias que tú miras en relación a estos puntos, ¿no? La opinión consultiva, el acuerdo de Escazú y las consultas populares en varios países de la región pueden derivar en algún tipo de avance normativo, jurídico sobre derechos de la naturaleza a nivel interamericano. ¿Hay alguna forma de visualizar eso hacia el futuro? Esas son las tres preguntas que yo les planteo y en el mismo orden de intervención, entonces cada una pueden ir abriendo su micrófono para responder. Gracias. La Corte, y debo añadir que es la segunda Corte que está en funciones recién desde el 2019. Es decir, fíjense que en un plazo de 2-3 años, que en materia jurídica es bastante rápido, la Corte ya está dando respuestas jurídicas sobre este tema, ¿no? Este es un tema importante que resaltar, el tema del tiempo. Ha resuelto 2 casos fundamentales. El primero es, y los dos son declaratorias de inconstitucionalidad normativa, ¿sí? El primero tiene que ver con el reglamento ambiental minero en el tema de desvío del cauce del río. Y el segundo, que es mucho más amplio, tiene que ver con el tema de realización de actividades productivas de carácter industrial en zonas de manglar, ¿ya? En ambos casos la Corte dijo que no se puede, en el primer caso dijo, no puedes autorizar el desvío del cauce del río mediante un reglamento.
este es un tema que puede vulnerar derechos de la naturaleza y por ende tiene que estar legislado, ¿ya? Y con parámetros claros y exigentes, ¿sí? Y en el caso de los manglares, la Corte dijo que la ley actual, que es la ley ambiental, que es el Código del Ambiente, es tan ambiguo que uno no sabe cómo interpretar esto de qué actividades productivas puede hacerse en zona de manglar. Y pues de la preocupación era que se abra la puerta a actividades productivas de carácter industrial. Entonces la Corte declaró la inconstitucionalidad, esta Corte, el mes pasado, en razón de que la norma no, es tan vaga, es tan ambigua, que no te garantiza seguridad jurídica. Vean la lógica o sea, la Corte está analizando estos temas desde el punto de vista de derecho constitucional. Y aprovechando los 15 segundos que quedan, miren, estos casos, y ojalá podamos conversar más adelante, están mostrando la importancia de dos nuevos actores, que son, por un lado, los jueces, ¿ya? No estamos aquí hablando del ministro, del legislador, estamos hablando de jueces constitucionales, además del más alto nivel, que es la Corte, ¿no? Y en segundo lugar, la ciudadanía. Los jueces están resolviendo estos casos porque la ciudadanía está pidiendo a los jueces que los resuelvan, ¿sí? Entonces, si algo queda claro de la exposición de Paola y de Carla es que, francamente, no tenemos que esperar nada ni de la función ejecutiva ni de la función legislativa, ¿sí? En estos años hemos tenido 3 gobiernos de diferentes tendencias políticas y los 3 gobiernos se han caracterizado por ir por sobre los derechos de la naturaleza. Esto hay que entender y que reconocer. Los legisladores lo que han hecho es delegar la regulación de los derechos de la naturaleza al Ejecutivo, lo cual incumple el principio de reserva de ley, y eso lo acaba de decir la Corte. Y en este momento, los únicos que están dándonos una razón sobre esto de los derechos de la naturaleza son los jueces, ¿sí? Entonces, yo quiero invitar a quienes están mirando que hay que relevar este rol de los jueces, que al final del día, pues nos están diciendo qué son los derechos de la naturaleza. Y finalmente también la ciudadanía, que gracias al impulso de la ciudadanía, estos casos están llegando a las cortes y pues están resolviéndose de una manera, hasta el momento, pues están dando estándares importantes, ¿no? Gracias, Hugo, por tu respuesta y por el trabajo que están haciendo también como organización y tú personalmente como abogado para impulsar estos avances en el sistema judicial en Ecuador. Ya nos llegó una primera pregunta al chat que la haré después de que Paola y Carla puedan hacer sus respectivas intervenciones. Adelante, Pao. El decreto 151 lo tomamos con mucha sorpresa, fue un golpe bastante duro, porque no creíamos que todos los atropellos que ya habíamos vivido, tanto con el gobierno de Rafael Correa como de Lenín Moreno, Lazo no solo que los iba a repetir, sino que los iba a convertir en decreto, los iba a poner en papel, a hacer ley. Y son dos cosas principales las que nos preocupan y bueno, las que terminan poniéndonos en un estado mucho peor que antes, que con los gobiernos anteriores tal vez. Y el primero es que el decreto manda que los trámites del sector minero sean considerados como prioritarios. Esto es que están sobre los trámites de uso y aprovechamiento de agua para dotación de agua potable, para riego, para brevaderos para animales, no para municipios y también, por supuesto, para sistemas comunitarios de agua. Y no solo que se ponen los trámites del sector minero encima de todo, sino que prácticamente a los más de 15,000 trámites represados hasta antes de la fusión entre Senagua y MAE, 15,000 trámites represados y que tienen que ver directamente con inversión en agua para consumo humano y sistemas de riego, se ajustan al plan de inversiones de los titulares mineros. Es decir, todo tiene que ajustarse, la más mínima conducción, la más mínima licencia o
los actos administrativos para consumo, para uso de agua de una fuente. Lo que es terrible y como les digo, ya lo vivimos, pero Lazo lo pone en decreto. Y la segunda cosa es que en una parte del decreto, literalmente el decreto dice que el objetivo es que los trámites no interfieran con el plan de inversiones de los titulares mineros. Es decir, nos está diciendo el decreto literalmente que de cierta forma la normativa es simplemente un maquillaje, es una formalidad, porque lo que pasa en la realidad es que no tienen que interferir con los planes de inversión del capital minero. Y eso es bastante doloroso, que incluso se estén en papel, en decreto, cuando lo que tenemos en este momento en Ecuador, les hablo de la información más actualizada y segura que podemos tener desde las organizaciones sociales, es que hay 1.950.000 hectáreas concesionadas ya inscritas para minería metálica. Ojo, que no les digo minería de materiales de construcción, de pétreos, solamente minería metálica. Y en trámite de concesión, 2.010.000 hectáreas. Entonces, es una situación bastante dura porque estas áreas concesionadas están en ecosistemas sumamente vulnerables. O sea, Ecuador es el país con más ríos por unidad de superficie en el mundo, con mayor biodiversidad por unidad de superficie en el mundo. La minería, el modelo minero de reventarnos los ecosistemas no es compatible con nosotros, con este país. Y sin embargo, Lazo pone en decreto en el 151 toda esta barbaridad. Y además creemos que sí hay una dedicatoria especial para, más que para Cuenca, para la población que ve en las consultas populares una vía de lucha. Porque en una parte del decreto hace alusión a que la participación es importante, pero más importante es la seguridad jurídica. Y sabemos que el gobierno no está defendiendo nuestra seguridad jurídica, sino la seguridad jurídica de las mineras que tienen su historia negra en África, que tienen su historia negra en México y que vienen acá y funcionan entre la opacidad y el estar coludidos con ciertos funcionarios en distintos gobiernos. Entonces, nos preocupa mucho, apuntan directamente a tratar de bajarse esta vía de lucha de las consultas populares y, como digo, acomodar todo lo que existe al plan de inversión de empresas mineras. Gracias, Paola. Qué lamentables estas amenazas que quedan muy, muy bien identificadas con tu intervención. Carla. Yo podría decir, como abogada ecuatoriana, que de hecho las resoluciones del sistema interamericano en cuestiones ambientales casi no se replican acá, porque bueno, nuestra constitución tiene una visión biocéntrica, los derechos de la naturaleza pues nos facilita cierta interpretación al momento de contextualizar casos, ¿no? Pero sí es verdad que para Latinoamérica las decisiones tomadas por la Corte Interamericana constituyen hitos. Y así lo hemos visto replicado a través de la adopción de la opinión consultiva 2317. El reconocimiento indirecto que hace la Corte a la protección a la naturaleza en esa opinión consultiva, que está más que clara porque en pies de página la Corte citó a la situación de Ecuador, el reconocimiento legislativo hecho por Bolivia, la naturaleza, así como las decisiones judiciales que han ido evolucionando, pues está claro que pueden influenciar a los propios movimientos internos dentro de los países para, como dijo Hugo, promover, como se ha hecho hasta ahora a través de decisiones judiciales, el reconocimiento de ecosistemas concretos o de animales en concreto para evolucionar en esta perspectiva. Entonces, yo sí creo que lo que terminará haciendo el sistema interamericano respecto a la protección de la naturaleza servirá como paraguas para movimientos nacionales. Muy interesante, Carla. Y eso es lo que nos invita a hacer siempre el derecho, un poco pensar cómo
mejorar la regulación de estas realidades tan complejas que hemos evidenciado en el conversatorio. Vamos a cerrar este seminario con 2 preguntas que nos han llegado ya al chat, y son 2 preguntas que tienen que ver justamente con la complejidad del tema. La primera dice, en la Constitución ecuatoriana el artículo 72 declara los derechos de la naturaleza, pero también existe el artículo 408 donde se declara explícitamente la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo. ¿No representa esto una contradicción de la misma Constitución? Es una pregunta muy bien planteada en relación a, claro, existe una declaración de derechos, pero al mismo tiempo se dice, el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo y es quien decide qué se hace sobre ellos, en principio. Vamos a ver qué nos dicen nuestras panelistas y nuestro panelista sobre esta pregunta. Y la segunda nos llega desde Perú. Es un poco larga y yo voy a intentar interpretarla luego de leer. Luego de escuchar, uno de los aspectos del derecho a la naturaleza es que no afecte la capacidad de regeneración de la misma. La minería es una actividad extractiva no renovable. En el caso de Loma Larga, que se pregunta, ¿quiere que se afecte la cabecera de la cuenca? Sería difícil responder que sí, que se quiere que se afecte. Entonces, en el fondo, se plantea que no hay actividad extractiva, especialmente minera. ¿Es esa la propuesta? Y si no es así, desde Perú nos preguntan, ¿dónde, según las y los panelistas, sí se puede hacer actividad minera que no afecte a la naturaleza? Espero que haya quedado clara la interpretación que un poco realicé de las 2 preguntas, y les pediría ahora tal vez invertir el orden en las respuestas. Empecemos con Carla, luego Paola y cerramos con Hugo. En relación a estas 2 preguntas, y tomando en cuenta también el tiempo, pensemos en que estas ya son también sus intervenciones finales. Así que les doy la palabra en ese orden. Carla, Paola y Hugo, finalmente. 3 minutos Listo. cada una, por favor. Muchas gracias. Primero, disculparme porque tuve que apagar la cámara, pero tengo problemas con la conexión. La pregunta sobre la contradicción, a mí no me parece que sea una contradicción. Los derechos de la naturaleza tienen y de hecho deben, por mandato constitucional, interpretarse por parte de la administración pública. Lo que deberíamos hacer es dotar los límites para tanto los derechos de la naturaleza, así como para la administración pública, los límites constitucionalmente válidos para poder hablar de esta perspectiva de, digámoslo directamente, del desarrollo económico frente a los derechos de la naturaleza, ¿no? Pero yo sí puedo resaltar el hecho de que, al menos en Ecuador, desde, no sé si podríamos llamarlo boom minero, pero dentro de las intenciones del boom minero que se ha manifestado en los últimos años y en los últimos 3 gobiernos, hemos visto que este argumento de la propiedad estatal frente a el subsuelo y los minerales del subsuelo ha sido muy utilizado por parte de la administración pública, por parte de ministros inclusive, para sus discursos públicos. Entonces, básicamente podemos decirlo, la narrativa institucional por los últimos 3 gobiernos. Sin embargo, la administración pública, el gobierno, el Estado per se, existe para garantizar los derechos. Eso es el fin último de estos reconocimientos. Entonces, como decía a un inicio, a mí lo único que me parece necesario es establecer límites, lo cual no se ha hecho en Ecuador. Como mencionaba Hugo, la Asamblea o nuestro órgano legislativo no ha dedicado tiempo a dotar de contenido a los derechos de la naturaleza. El debate no está dirigido concretamente a respetar ecosistemas vulnerables, a respetar a la biodiversidad como un fin de utilidad pública, como un interés público, perdón. O por último, por ejemplo, un caso muy concreto, parece que nuestra Constitución establece obligaciones autoimpuestas a Ecuador respecto a la mitigación del cambio climático, por ejemplo. Tampoco hemos visto iniciativa legislativa para poder empezar a dotar contenido de todas estas cuestiones, porque lo que va a pasar y lo que ya ha pasado es que vamos a encontrar que la administración pública tiene demasiada discrecionalidad para otorgar estas concesiones y vamos a tener
reversiones de estos actos por parte de la justicia constitucional, como es lo que está pasando en Ecuador, que al fin y al cabo es un desgaste de recursos, es un desgaste de intenciones, es un desgaste de políticas que nos ha tenido 12 años batallando sobre qué mismos son los derechos de la naturaleza acá. Y sobre la primera pregunta, yo también, o sea, sería básicamente responder a la última pregunta, donde sí se puede hacer actividad minera que no afecte a los ecosistemas. En Ecuador no debería hacerse actividades extractivas según el artículo 73 en los ecosistemas que sean especialmente vulnerables a las actividades antrópicas. A mí me parece que la categoría de ecosistema vulnerable únicamente tiene sentido frente a la actividad humana. Los ecosistemas tienen su propia regulación. Si quitamos a los humanos de la ecuación, la Tierra existe consigo misma y las vulnerabilidades o las fortalezas de cada sistema pues se regula propiamente. La protección frente a la actividad humana tiene que ser muy específica. Y es otra vez volver al problema de lo que ya se ha dicho, pese a que la Constitución dice claramente las actividades antrópicas que conduzcan a la extinción de las especies o que destruyan de forma definitiva, por poner una palabra, la capacidad de la naturaleza de esos ecosistemas de regenerarse debe ser restringida y debe ser considerada por parte de los estudios de impacto ambiental en concreto. Eso no tenemos en Ecuador, no tenemos un análisis de un impacto a perpetuidad, por ejemplo. Y sencillamente, para responder la pregunta, donde sí puede hacerse es en los lugares donde haya la posibilidad de la naturaleza, primero de regenerarse y de mitigar los impactos que puedan tener, no solamente en la naturaleza, sino ahí entramos otra vez a la discusión sobre el impacto en derechos constitucionales, en derechos humanos, que pueda haber por la existencia de los pasivos ambientales, ¿no? Y ahí también es importante considerar la necesidad de hacer ciertas actividades extractivas, creo yo. Es parte de la discusión. ¿Qué tan viable es esta rama de la explotación para el desarrollo económico del país? ¿Qué tan viable es para esa comunidad en concreto? Esa creo que es la discusión que deberíamos estar teniendo, de hecho, porque el extractivismo para países tan diversos como los países latinos en el contexto de la emergencia climática, al menos a mí me parece que es un tema que necesita todas las opiniones, todas las reflexiones y todas las decisiones concretas. Excelente, Carla. Muchas gracias. El análisis de alternativas es fundamental. Paola y Hugo, les reduzco un poco su tiempo de respuesta, así que tal vez si quieren solo escojan una de las dos preguntas y tendrían un minuto cada una. Adelante, Paola. Sí, yo me voy a referir nada más a la segunda, a la que hace la persona que está en Perú. A nosotros también nos ha atravesado esa discusión, no solo en Cuenca, sino en todo el Ecuador, porque las concesiones atraviesan todos los Andes acá en Ecuador, la cordillera de los Andes, las estribaciones, muchas pequeñas cordilleras también a lo largo y ancho del país. Y entonces las vías de lucha que tomamos tienen que ajustarse no solamente a la realidad que estamos viviendo, sino a nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas nos dicen que no podemos irnos a desbancar la actividad minera que están haciendo en ciertos sectores que tienen tal vez, en donde es evidente que va a haber menos impacto. No tenemos esa capacidad de lucha. Y realmente es una industria, la minería es metálica, es una industria sumamente agresiva con la naturaleza. Y no debería existir, al menos en países tan vulnerables como Ecuador, pero tenemos que ser conscientes de que necesitamos herramientas específicas para dar la lucha. Y eso es delimitar las áreas en las que nos vamos a jugar todo para que no se dé la explotación minera. Y delimitar esas áreas va a tomar les va a tomar muchas discusiones, muchas peleas y análisis, pero
aunque no nos guste la idea, hay que delimitar esas áreas. Necesitamos desarrollar tanto el material cartográfico como las capacidades técnicas en compañeros y compañeras para que podamos dar esa pelea, porque es el territorio, es esa pelea por las coordenadas, aquí sí es, aquí no es, esta parte sí es sensible, este ecosistema no, en donde termina la discusión. Porque, por supuesto, pasa a los tribunales, a los jueces, a la Corte Constitucional, pero a la final es el ejemplo del caso de Loma Larga, de lo que estamos haciendo en Cuenca. A la final, el sitio en el que se termina prohibiendo la minería es justo el sitio en el que están las concesiones de estas empresas. Entonces, aunque sea difícil, no podemos dar esta pelea sin delimitar las zonas en las que necesitamos jugarnos todo. Muy bien, Pablo. Gracias. Hugo, cerramos contigo. Muy rápido, ¿dónde no debería realizarse estas actividades de alto impacto? No solo mineras, sino en general. En primer lugar, en ecosistemas frágiles, no debería realizarse. Y en segundo lugar, en lugares donde viven especies silvestres que están amenazadas de extinción, es decir, que están al borde de la extinción. Estos dos planteamientos concretos han sido propuestos por la organización CDER en dos casos que están conociéndose en este momento ante la Corte Constitucional. Los dos planteamientos tienen sustento constitucional. El primero en el artículo 406 de la Constitución, que te dice que los ecosistemas frágiles deben estar sujetos a una regulación muy especial. Y el segundo que te dice que debes adoptar medidas restrictivas para evitar la extinción de las especies. Excelente la conclusión de las 3 respuestas que hemos recibido. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este seminario virtual sobre minería y derechos de la naturaleza. Van a contar con la grabación brevemente en los sitios web de las 2 organizaciones que han trabajado para llevar adelante este evento, CDER y AIDA. Que tengan un muy buen resto de día. Muchísimas gracias. 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 Gracias.